La razón por la que escogí el tema del perdón, vieras que es porque eh, como que he venido conversándolo con mucha gente Sí, en los últimos, en el último año, diría, porque todo este asunto de la pandemia que ha llevado pues a los encierros, ha llevado a que la gente esté, o sea, esté encerrada, ¿no? Y las familias encerradas, juntas, las parejas, etcétera. matándose. Así es. No quería decirlo, Sí, pero ha traído muchas cosas, muchas heridas, porque, a ver, los seres humanos nos encontramos y naturalmente, ¿no? Lo positivo, lo negativo, lo compartimos, ¿no? Entonces, nos chocamos o nos encontramos, como quiera llamarlo, pero las heridas que esto ha dejado, que viene dejando, también algunos problemas que venían pasando antes, pero sí, como no tenían un espacio juntos, este, ciertas cosas no se revelaban y también he visto casos de distintas familias, parejas, que se han revelado, digamos, cosas que no venían andando bien, ¿no? Y así hay muchas historias, ¿no? claro. Pero yo precisamente quería enfocarme un poco más en el tema del perdón y eh, distinguirlo de una manera muy sencilla, porque hablar del perdón es entre complejo y bastante amplio, ¿no? Sí, Precisamente hay sí, terapias y cursos y todo lo que te puedes imaginar sobre el tema del perdón, pero precisamente enfocarme en el perdón, en la persona que perdona y en la persona que pide perdón, ¿no? claro. Que son dos ámbitos, a veces que se piensa pues que muy distantes, pero están muy unidos, ¿no? En ese sentido. Y primero detenerme en la persona que otorga el perdón, ¿no? A ver, nosotros, yo diría que estamos en los dos ámbitos, Claro, siempre. Pedimos perdón sí, y también damos perdón, ¿no? Eso es lo primero. ¿Y qué pasa? Si no somos conscientes que estamos siempre en esos ámbitos en el cual damos perdón y pedimos perdón, porque hay mucha gente que se tiene por diversos problemas personales, claro, contextos, etcétera, cree que siempre deben estar perdonando, no necesitan perdón. Hay mucho eso, claro. ¿no? También hay gente que tiene un complejo de culpa increíble y está disculpándose todo el día y piensan que no han recibido ofensas, tiene heridas ahí ocultas, etcétera. Entonces, entendamos que nosotros, el ser humano, naturalmente vive estas dos dimensiones todos los días, ¿no? Sí. Porque somos personas frágiles, porque cometemos errores, etcétera, ¿no? Entonces, detenemos un poco acerca y interrúmpeme, por favor, Michelle, cuando quieras, Claro. ¿no? No, Voy a poner, yo diría que una de las cosas más bonitas del perdón, creo yo, Javier, para empezar, ¿verdad? Tú tendrás tus argumentos, pero siento que es un don de Dios el convencerse uno, porque cuando uno odia a una persona o alguien te ha hecho de verdad daño, y lo puedo decir yo en persona, viví muchos años con eso dentro, te va carcomiendo, y por más que tú le pidas a Dios, es como que llega un día donde el Espíritu Santo te da esa paz, ese entendimiento de que tienes que perdonar a esa persona. Quizá la empiezas a ver con los ojos que la ve Cristo, y ese odio se comienza sin que tú hagas nada, solito por una gracia de Dios, como a ir bajando. Y yo siento que es cierto cuando la gente dice que el verdadero perdón es aquel que cuando ya tú recuerdas de aquel acontecimiento o aquella persona, ya no te produce dolor. sí, precisamente, yo diría que para acoger al Espíritu Santo, el corazón necesita estar dispuesto, porque Claro, uno puede estar amargo y resentido por sí, mucho tiempo y refugiarse en eso y no soltar. Y es muy difícil recibir al Espíritu Santo o acogerlo para que precisamente nos cure, nos sane, ¿no? claro,
precisamente el truco, por decirlo de una manera, que tú lo acabas de mencionar, es sacarle el sentimiento al recuerdo, ¿no? Sí, Porque precisamente eso es algo que es parte un poco de la dinámica y parte del camino de sanación, ¿no? Dicho esto, por eso entrando un poco a la persona que otorga el perdón, ¿no? Para un poco ir más en orden. sí, Y la importancia precisamente de perdonar es para ser libres. Ese es el punto de fondo. El primer peldaño para entender. ¿Por qué debo perdonar? Porque necesito ser libre. ¿Okay? ¿Libre de qué? De mis rencores, de mis odios, sí, de de las las cosas. que eso produce. Exactamente. Hay que tener cuidado con ese veneno de la amargura en el corazón. Y de eso tengo que ser libre. ¿Ok? Así, Pero ese veneno de la amargura del corazón a veces para algunas personas es adictivo. ¿No? así, Trae pues una adrenalina, lo que quieras, pero hay gente que como que necesita, entre comillas, ¿no? De tener ese veneno en el corazón que lo único que hace es te hace esclavo y te claro, hace sufrir muchísimo, innecesariamente. Te agota, te quita energías, etcétera, ¿no? Precisamente hay que tener cuidado de no vivir en ese resentimiento, porque precisamente el resentimiento, y hablando un poco de ese veneno, te quita no solamente fuerzas psicológicas, espirituales, y también trae problemas físicos, claro. ¿ok? El estrés, enfermedades, entre otras cosas. Entonces, hay que ser muy, muy, muy atento de no permitir vivir con resentimiento. Ahora, a veces no somos conscientes y se activa con Claro. ciertos encuentros, palabras, personas, etcétera, ¿no? Pero hay que ver esos indicadores que nos hablan de que tenemos un resentimiento en el corazón que tenemos que sanar, ¿no? Sí, Y otro elemento también del cual tenemos que ser libres es no quedarnos precisamente en el pasado, ¿no? Porque a veces cuando yo en el pasado es, eh, ¿cómo se llama? Pensar que en el pasado fue mejor mi relación con esa persona y después me hizo esto, ¿no? Yo quisiera volver a ese momento. sí, Vean, eh, precisamente estamos, cuando uno se engancha o se queda atorado en esa etapa, ¿ok? Este, es algo que ya pasó, es algo que ya no existe, ¿no? Hay algo nuevo hoy en día. Y precisamente nosotros seres humanos vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Y vamos no solamente avanzando en el tiempo, sino creciendo interiormente. Y las relaciones, es dinámica la relación, nunca es estática. Entonces las relaciones van tomando cuerpo, se hacen más fuertes, claro. a veces se separan por ese tipo de dificultades, pero las cosas van tomando su curso y no Tú hay no, que tener tú no miedo, crees precisamente. que una de las cosas por las cuales las personas idealizan el pasado, aunque el pasado hubiese sido negativo, porque hay gente que idealiza algo que lo Correcto, vieron como bien, pero es nefasto, así es, porque tienen miedo de enfrentarse al futuro. así es. Están Sí, encadenados. ¿Tú por qué com- dirías? como diría la frase, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Sí, sí, Y es que precisamente, como tú bien dices, se queda enganchada en el pasado, lo idealizan y a veces en ese pasado no conocían todas las variables. exacto. Entonces, a veces dicen que la ignorancia también es dulce, ¿no? Y que la verdad es muy dura y amarga, ¿no? Pero precisamente quedarse buscando que se vuelva a dar el pasado es un anhelo imposible que trae solo frustración, ¿no? Entonces, eso hay que ser conscientes. Y otro último elemento, lo cual yo diría que hay que ser libres también, es de la venganza, ¿no? La justicia, Totalmente. ¿no? Que se haga justicia, mi justicia, Sí, obviamente, ¿no? sí, Entonces, en mis términos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto muy delicado porque efectivamente la justicia no está mal, ¿no? sí, La justicia no se opone al perdón ni a la reconciliación, no, ¿no? Entonces, pero hay que entender qué cosa es justicia, ¿no? Justicia aquí en la tierra, quizás a nivel moral, por ejemplo, a nivel de principios morales, a nivel
de la ley, por ejemplo, de crímenes, etcétera, sí, tú puedes perdonar el error del pecador, ¿no? Pero la justicia tiene que aplicarse porque hay consecuencias, ¿no? Claro, Entonces, pero nosotros no somos jueces, y ese es el punto delicado, precisamente, no somos jueces para hacer justicia, sí, ¿ok? Y ahí voy a entrar un poco más, a explicar un poquito más a qué me refiero con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta perdonar? Hablando de quien otorga perdón. ¿Qué es lo que nos cuesta, ¿no? ¿Qué es eso que nos limita a perdonar, que no nos deja a veces, que se vuelve un peso muerto, etcétera, el ¿no? orgullo, Sí. Y ahí voy a entrar con más detalles, precisamente. Primero es que estamos renunciando a la justicia, ¿no? exacto, El orgullo, ¿no? Estoy renunciando de alguna manera a hacer justicia o a el ojo por ojo, ¿no? A pagar sí, con la misma moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy renunciando quizás a eso, o es la idea, ¿no? sí, Entonces, eso a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, porque dices, qué injusto, ¿no? Voy a renunciar a eso por pedir perdón, ¿ok? sí, Otro elemento, heridas, heridas abiertas, heridas que están ahí, que no han sanado, que no hemos atendido, y no le hemos puesto nombre, están ahí, nos generan todas estas dificultades para relacionarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pedir perdón? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona? O cómo me voy a perdonar a mí mismo, ¿no? Si tengo claro, estas heridas, ¿no? O sea, es inconcebible, ¿no? Otro elemento también podría decir que nos cuesta perdonar, y es que hay nociones falsas o falacias o, ¿cómo diría?, criterios engañosos que a veces hemos aprendido, ¿no? Y que están ahí metidos y que nos están esclavizando. Es decir, ¿quién me enseñó esas cosas de las cuales me niegan el perdonar? ¿No? Primero que no es cristiano, evidentemente, ¿no? No solo cristiano, hay varias religiones también que hablan del perdón, pero primero, ¿no? Perdono, pero no olvidar, por ejemplo, ¿no? Ese sentido. Cuando, y lo pongo como un criterio, hay la idea de que si yo perdono, entonces tengo que olvidar, ¿no? Quizás es ese criterio que alguien le ha dicho en algún momento como sí, es que como que te da cólera, sí, pues no puedo olvidarlo. Entonces, sí, ¿cómo es posible? Entonces no perdono. Ya, eso de ahí, no necesariamente, efectivamente, uno no va a olvidar y no debe olvidar el asunto porque eso te da experiencia, te da fortaleza, etcétera. El truco es quitarle el sentimiento a la memoria, ¿no? Porque uno crece y aprende, etcétera. Otro criterio que quizás, o falacia, o noción falsa, ¿no? Es si es que debo negar los hechos cuando estoy perdonando, ¿no? Hay gente que piensa que no perdona porque estaría negando los hechos. ujú, Bueno, eso es falso también, ¿no? No los puedes negar los hechos. Los hechos son reales, han sucedido y son parte de tu historia. No los puedes negar. Entonces, no hay que confundir. Otro elemento, ¿no? Es que si es que estoy renunciando a mis derechos y a mi dignidad, ¿no? Me estoy rebajando, sí, pues de una manera, no si es que perdono, tampoco estás renunciando a tus derechos y a tu dignidad para nada, no para nada, no te estás arrodillando frente al que te ha ofendido, no, eso no es el perdón. Alguien vieron una película que les contó eso, que estuvo, digamos, equivocada, leyeron un libro o alguien les contó, no, eso no es perdonar. así Otro es, también es que si a la hora de perdonar voy a excusar a quien me ha ofendido, tampoco, ¿no? No está excusando al que lo ha ofendido. Al contrario, reconoce la falta y precisamente perdona sobre esa claro, falta, ¿no? Entonces, estas suelen ser, diría, criterios que están ahí volando en la atmósfera de una manera que la gente piensa que por eso no debemos perdonar o está mal perdonar, digamos, ¿no? Porque a veces aparecen este tipo de cosas, ¿no? Y yo diría que más bien el perdón, dicho esto, no dicho por qué me cuesta perdonar y la importancia de perdonar, de qué cosas hay que ser libres, y es que es vivir una aventura en el perdón.
O sea, es decir, una aventura en compañía del Señor, ¿no? Que no te lleva la mano, sino que te carga. Sí. Y es entrar en una aventura para una experiencia de libertad y paz. Así es, y más bien aquel que perdona no es débil, sino más bien es fuerte. Aquel que perdona, más bien lo que demuestra es que tiene una capacidad de amar. Es más grande aquel que perdona que aquel que vive lleno de venganza, de rencor, de odio, ¿verdad? Precisamente. Y precisamente, y lo pongo de una manera positiva y aventura, precisamente porque una aventura tú no sabes lo que viene, ¿no? Sí, sí, Entonces, a veces dicen, he escuchado muchas frases, ¿no? Que en la aventura hay que disfrutar el viaje más que el destino, ¿no? Entonces, acá hay que disfrutar el viaje y el destino, ¿no? En esta aventura de la búsqueda de perdón, de perdonar. Y como tú bien dices, Michi, efectivamente, eh, quedarse metido en ese veneno, digamos, ¿no? Que nos lleva el corazón a zonas oscuras, se ¿no? Que, contamina. que te mete, etcétera, lo único que te trae de verdad es frustración, soledad, amargura y muchas cosas que lo único que hacen es hundirnos más en la oscuridad, ¿no? Y te hunde y entras en la depresión, comienzan las pastillas. De verdad que esta aventura, por vivir la experiencia de libertad y paz, es dinámica, ¿no? Claro, Tendremos momentos alegres, bonitos, momentos tristes, ¿no? Es dinámica, es de subidas y bajadas. Y mira, a nivel psicológico, por ejemplo, entrando en esta aventura, el estrés te calma, ¿no? A veces resolvemos algo que nos provoca odio, amargura, está ahí, ¿no? Que nos lo detona y cuando lo atendemos, le ponemos nombre, decimos, ah, es esto acá, específicamente fue esto, etcétera, ¿no? Perdonamos, entra a la mano el Espíritu Santo, ¿no? Vemos cómo la realidad va cambiando, se comienza a llenar de luz nuestra habitación, ¿no? Eh, Podemos enfocar las cosas de una manera más clara, más objetiva. Somos como más libres para poder entender un problema ajeno inclusive, o el trabajo, estamos mucho más concentrados. Eso es lo que uno obtiene, ¿verdad? En esa libertad, ¿no? De todas estas amarguras o resentimientos, ¿no? No digo que sea fácil, obviamente, no, ¿no? no, no es fácil. Hay que Pero tener mucha, yo creo que hay que tener muchísima, fuera de la humildad, hay que tener muchísima docilidad, dejarse como formar como la del barro en las manos del alfarero, ¿no? Y si nosotros a veces vemos, digamos, esa oración tan bonita de San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz, no podemos ser ese instrumento de Dios si llevamos toda esa inmundicia adentro, tenemos que estar limpios, tenemos que saber amar y para saber amar hay que saber perdonar, van de la mano. así es. No, y como tú bien dices, es un peso que uno carga y hay gente, conozco gente que inclusive hasta físicamente está doblada, Sí, ¿no? sí, Es curiosísimo porque el cuerpo también reacciona, ¿no? Y precisamente por eso estaba hablando de estas tres dimensiones que quiero explicar a nivel psicológico, a nivel corporal y a nivel espiritual, ¿no? ya. Cómo el perdonar te mete en esta aventura de experiencia de libertad en esos tres ámbitos, ¿no? Simplemente para cerrar el nivel psicológico que estaba mencionando es que los temores para amar, por ejemplo, para comprometerte con alguien, se hacen más pequeños o en algunos casos desaparecen, ¿no? Porque, claro, has tenido heridas, confrontaciones, te han traicionado, etcétera, etcétera. Entonces, uno como que fue mordido por un perro, entonces, por poner una manera, entonces te da miedo a los perros. Pero hasta que te acercas a otro perro, por seguir la analogía, y te topas con un perro que es muy cariñoso, ¿no? Y te das cuenta que no todos los perros son así, ¿no? Hay perros pues amargados, etcétera, etcétera. Pero, claro, pero la mordida te deja una herida, una cicatriz, que te hace difícil comprometerte nuevamente, que te hace difícil amar y abrir el corazón, ¿no? Pero precisamente cuando va entrando en esta dinámica de amar, eh, o ponerlo otro ejemplo, ¿no? El tema de la amistad, por ejemplo, ¿no? Uno hace muchos amigos en la vida y hay amigos que te traicionan, hay amigos que se alejan,
¿no? Otros que regresan, y así hay distintos porcentajes o niveles de amistad, pero por eso, porque uno perdió amigos o porque un amigo lo traicionó, uno ya se debe quedar solo, no. Más bien, en ese ir recolectando amistades, por decirlo de una manera, o encontrando con personas y confiar, aparecen amistades que son invalorables, ¿no? Juan, Amistades que son de toda la vida, ¿no? sí, Pero claro, fue una inversión de tiempo, ¿no? Al cual uno le dedicó, pero vale la pena, ¿no? claro. Entonces, en el camino a veces, y así, cuando te enamoras de alguien, etcétera, ¿no? Entonces, somos seres humanos y tenemos esas debilidades, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, como digo, entrar en esa aventura de buscar perdonar te lleva a tener un poco más de libertad y ser con un corazón un poco más grande, ¿no? Sí. Y Ahora, yo no sí, sé si a nivel psicológico a ti te ha pasado, Javier, que cuando vemos nuestra vida hoy, pero lo vemos hacia atrás y te pones a pensar en una persona que algo que te hizo daño, una situación, porque todos hemos vivido situaciones difíciles en la vida, pero justo hoy, con la madurez de hoy, ves para atrás y uno dice, ¿por qué aquello me afectó tanto? Si me hubiera pasado eso hoy, ya no hubiera reaccionado de esa manera. Entonces, qué bonito es reconocer cómo la vida, si te dejas moldear, vas madurando y ves todo con un prisma distinto. así es. Y gracias a esa experiencia triste del pasado es que hoy puedes mirarlo de esa manera, Claro, ¿no? Eh, y en ese sentido, precisamente sí, me ha pasado también definitivamente. Y hasta, claro, de alguna manera agradezco que me haya pasado y haber pasado esa etapa, ¿no? Y haber sí. madurado por esa etapa, No, o definitivamente. sea, dice, bueno, la gente que está casada, los que nos hemos divorciado, que si te dicen, usted volvería con su marido, bueno, a ver, es que la persona que yo dejé cuando yo tenía 39 años no es la misma persona que soy. Tendría que conocer a este nuevo ser humano porque la vida, es como, no sé, tú recuérdame si era Heráclides o cuál era el filósofo que decía lo del agua del río, que el agua nunca es la misma, porque cuando pasa, Heráclito, sí, y eso es un ejemplo muy bonito, porque así es nuestra vida, vamos recolectando un montón de cosas que en 10 años no vamos a ser los mismos de hoy, porque se trata siempre de avanzar. Y sí, habrá cosas que nos marcan para bien, otras para mal, pero es eso, como decía la Madre Teresa de Calcuta, nunca detenerte, siempre, aunque sea despacio, pero para adelante. correcto, correcto. Sí, y mira, efectivamente, hay cosas que van cambiando en la vida y nos va forjando, ¿no? Nos Sí, va dando forma, la vida y el Señor, digamos, ¿no? Nos va dando forma, va permitiendo las cosas, si nosotros lo permitimos también. Es decir, podemos sufrir mucho más si nos aferramos a las cosas que he mencionado, ¿no? Y te claro. generan mucho daño, ¿no? Hay que precisamente ir aprendiendo y madurando y ver, sacarle, digamos, aquello que me puede beneficiar, ¿no? En un sentido. Y mira, a nivel físico, es clarísimo, está estudiadísimo y todo, todos los ísimos, si quieres, de que precisamente tener esa amargura en el corazón te trae enfermedades, ¿no? Te baja el sistema inmunológico, te trae una serie de enfermedades en la piel, el herpes, por ejemplo, es muy común, ¿no? Por el estrés, la dermatitis o la Oli- psoriasis. Hay un montón de cosas que de verdad traen por estas tensiones interiores que a veces uno no es consciente, ¿no? Las tensiones musculares, que eso es lo más claro. fácil, digamos, ¿no? Y son unas tensiones musculares muy fuertes, ¿no? No te dejan dormir, ¿no? Los dolores de cabeza, ¿no? En fin, todo eso, cuando uno comienza a, de alguna manera, abrir el interior, comienza a perdonar, comienza a reconocer, ¿no? ¿Qué es lo que, qué persona, cuándo, cómo, ¿no? Me hizo daño, en qué, esto acá, perdono, enfrento eso, le pongo cara, y es interesantísimo, los músculos se van soltando, la cabeza deja de doler, ¿no? Los problemas de la piel comienzan a bajar, nuestro sistema inmunológico comienza a subir, nos enfermamos menos. Es sorprendente, ¿no? Es Así. sorprendente. Somos una unidad, ¿no? Y precisamente hay que entender eso, ¿no? Que
cada parte de nosotros está unida, no la podemos separar. Entonces, es fascinante, pero es real, ¿no? Y a nivel espiritual, yo diría que es lo más profundo y lo que sostiene más estas otras dos dimensiones, ¿no? Es que primero uno se quita una carga en el corazón muy importante, ¿no? Sí, Es decir, lo pongo de esta manera, el espíritu, la dimensión espiritual es esa dimensión que nos hace volar, nos hace elevarnos, sí, ¿no? ligero, nada Así te es, hace. volar ligero, encontrarte con el Señor, no sé, ser libre en un sentido. Bueno, estos rencores, esta amargura en el corazón es un plomo que está ahí y te hace bajar precisamente y no permites elevarte, no ves claro a Dios, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a perdonar, en esta dimensión sobrenatural que comienzas a abrirte al misterio. Y por eso precisamente Jesús nos muestra al Dios en su identidad más pura, que es un Dios de misericordia. Por eso Jesús habla del perdón N veces, ¿no? Habla del perdón 70 veces 7, perdonar siempre, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el truco, la clave, digamos, de la felicidad, si quieres por decirlo de manera más marquetera. Pero precisamente ahí está el asunto, ¿no? Y vemos además cómo Dios pasa su mano, ¿no? Y esa dimensión espiritual es fascinante. Como tú dijiste hace rato, ¿no? Viene el Espíritu Santo y te toca, te va sanando, te va curando, te va limpiando, te va sacando, ayudando a sacar ese sentimiento que a veces está ahí aferrado en esa memoria, ¿no? No, y es tan De- bonito cuando ves que de pronto una persona a quien tú odiabas, de pronto la ves con ojos de amor y le tienes cariño. Eso es lo más sorprendente, que uno dice, de pronto me importa qué le está pasando, pero en serio, un sentimiento genuino. claro, La capacidad del amor, la capacidad de dejarte amar, ¿verdad? Porque en el momento que tú perdonas es ese bálsamo que te tranquiliza, que ya eres capaz de ver a tu enemigo ya con compasión, ya si se enferma te importa, en vez de verlo sí. como tú dices, buscándole venganza, deseándole el mal, que eso no trae nada bueno. No, y en la vida de pareja, estas dimensiones que hablo, yo, un poco la experiencia que tengo de hablar con mucha gente, con Claro, muchas parejas, y gente en general que ha sufrido por distintas razones, esta dinámica es constante, ¿no? En la pareja de perdonar y pedir perdón, ¿no? De uno y de otro, ¿no? Pero hablando un poco de la dimensión de quien perdona, ¿no? Precisamente estás ganando, ¿no? Estás ganando no solamente la libertad que he mencionado antes, sino estás permitiendo ver otras dimensiones de la persona a la cual estás perdonando, que claro. a veces el rencor no te permite ver y valorar, ¿no? Entonces, precisamente de esa manera uno va construyendo la relación, ¿no? Entonces, no sé, he conocido también parejas que cada uno tenía una especie de cuaderno que llevaba cuentas de lo que le había hecho uno al otro. Eso es terrible, no le dije que quemaran ese cuaderno, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué, digamos, precisamente llevar cuentas, ¿no? Más o menos como si fuera dinero, ¿no? Me debes tanto y tú me debes tanto. Entonces, precisamente si lo vemos de esa manera mercantilista o lo vemos de esa manera materialista, que es lo que hoy en día prima, lamentablemente, vamos a salir muy heridos y muy frustrados, ¿no? Hay épocas en las cuales un, uno de la pareja va a tener que perdonar más que el otro, sí, y eso es natural, y de repente durará años, ¿no? Hasta que el otro le tocará, o sea, es decir, va y viene, digamos, ¿no? Y no hay que ponerse a tratar de medir eso, ¿no? Precisamente la medida del amor, ¿no? No tiene medida, como dicen, Tiene ¿no? medida. Pero es algo Entonces, curioso porque la medida del amor no tiene medida, pero por otro lado, a quien Dios más le ha dado, más un poco le va a pedir cuentas, ¿ah? Y te sí, das cuenta, a veces no sé si te has visto que uno dice, ¿y por qué me toca a mí? ¿Verdad? Porque tengo que ser claro, yo la que dar el primer paso. claro. ¿Por qué? Porque precisamente quien perdona tiene una oportunidad de ser más libre, tienes una oportunidad precisamente ¿sabes qué?
no solo liberarte, sino de precisamente arrancar aquello que te está haciendo daño y que la otra persona de repente ni se entera, ¿no? Entonces tú te estás amargando y te estás preocupando y dices, ah, justicia, ¿por qué esto? El otro ni se enteró y ni se dio cuenta ni siquiera, ¿no? Yes. Puede ser que no se haya dado cuenta. Entonces, ahí es donde uno tiene que soltar, ¿no? Y buscar el propio, si quieres, de otra manera, buscar el propio bien en ese sentido, Claro. ¿no? Porque ahí, perdonando, ¿no? No solamente ayudas a la otra persona, pero sobre todo te ayudas a ti mismo. Y eso es lo que hay que precisamente buscar, y por eso hablé de las falacias o esos criterios cerrados que no nos permiten precisamente nosotros crecer como personas, nosotros buscar un bien mayor para nosotros mismos, alejarnos de todo aquello que nos genera peso y no nos hace más ligeros para volar más alto, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, y de ahí entramos al tema de la persona que pide perdón, ¿no? Porque claro, comencé con ponernos en la posición de quien da perdón, lo otorga, Claro. porque se habla mucho de eso, ¿no? Y hay libros, y voy a recomendar un par de libros, de hecho, ahora al final, pero hay muchas terapias y todo para perdonar, ¿no? El mal que me Claro. han hecho, perdonarme a mí mismo, ¿no? Etcétera. Pero ¿qué pasa con quien, qué pasa si tú y yo, ¿no? Y las personas que nos escuchan, hemos cometido faltas, ¿no? ¿Qué pasa? Y hemos cometido serias, faltas muy serias, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Ahí está el primer punto, ¿no? Hay que entender, hay que ser conscientes de eso, ¿no? Hay que ser conscientes que nos equivocamos, ¿no? Y por eso es que acudimos al sacramento de la reconciliación. Entonces, que nos libera, que nos trae mucha paz, mucha gracia, ¿no? Precisamente por eso uno busca, ¿no? Renovar la relación con el Señor y limpiar el corazón sacramentalmente. Entonces, yo creo que también aquí hay una serie de nociones falsas que hay que desmontar también, para poder pedir perdón, ¿no? Y para poder reconocer las faltas. Y ese es el primer punto. ¿Qué es lo que no nos permite reconocer nuestras faltas? Claro, llámale orgullo, vanidad, soberbia, ¿no? Ok, los vicios. Pero, ¿qué cosas en concreto, cómo se manifiesta usualmente ese orgullo, esa vanidad, esa soberbia, ¿no? Para reconocer mis faltas? Y está muy relacionado con lo que he mencionado antes sobre las personas que perdonan. Lo primero es que tengo miedo, ¿no? A perder mi dignidad o rebajarme, ¿no? Porque si pido perdón, entonces la imagen que tenía de mí mismo, los demás, o la persona que voy a pedir perdón, ¿no? Otro temor es a perder control, por ejemplo. Hay personas muy controlistas, ¿no? Que todo lo tienes controladito, inclusive la otra persona, y de pronto te has equivocado, tienes que pedir perdón y pierdes el control, ¿no? Hay algunos que dicen que la aventura es cuando se pierde el control. Ahí comienza la aventura, dicen. Otro temor es al rechazo, que cuando tú vayas a pedir perdón, te rechacen. Ese es el de los más grandes. Es legítimo y es de los más grandes, efectivamente, porque puede pasar quizás, ¿no? Pero nada, ese es un temor importante. El temor al fracaso. Reconocer que he fracasado, como que he puesto mi valoración, y la pregunta es, ¿dónde está tu valoración? No, he puesto mi valoración en todo lo que he hecho, dicho, hago, mis comportamientos, quizás, y de pronto me equivoqué. De pronto metí la pata. De pronto dije algo que no debería. De pronto hice algo que ante los ojos de los demás yo era el súper virtuoso y ya no lo soy, ¿no? Entonces he fracasado, ¿no? Claro. Como que una parte de mi dignidad se ha destruido, ¿no? Y no puedo reconocerla. Bueno, esos son precisamente, diría, nociones o criterios errados que nos quitan la posibilidad de buscar esa libertad para poder pedir perdón, ¿no? Eh, Sí. com- Como en todo, para curar una herida o para reparar un aparato, si quieres, hay que reconocer que hay una falla, que hay un error, que me he equivocado, ¿no? Y esa es la parte, diría, el paso número uno, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo voy a pedir perdón si no sé que me he equivocado? ¿No? Y te digo, dando charlas sobre, me acuerdo,
años atrás, cuando vivía en Perú, una vez trabajé, ahí comencé a ayudar a una parroquia y preparaba para, tenía que dar charlas a los padrinos de los bautizos, ¿no? Ahí me acuerdo de ahí porque me ha pasado también después, ¿no? Que hablando un poco sobre el sacramento de la reconciliación, ¿no? Las personas me decían, pero yo no necesito confesarme, ¿no? No necesito, tengo claro mis pecadillos ahí, pero no hace falta, ¿no? Confesarme, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, simplemente decía, algunos de ustedes acá levante la mano que no tiene un rencor contra nadie. Y nadie levanta la mano, obviamente, ¿no? Entonces, ya comenzando por eso, tomando conciencia, sí, yo tengo un rencor contra esta persona, esto, te lleva a pensar que hay algo que no anda bien, te lleva a pensar que yo mismo cometí un error, ¿no? Tengo cosas ahí en el corazón que no le he dado cara, ¿no? Entonces, Claro, si yo no reconozco aquello que he cometido mal, ¿no? Por más que me duela, va a tener consecuencias, claro, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y en ese reconocer que hay algo que está mal, reconocer, ponerle nombre específicamente qué es lo que está mal, etcétera, de ahí expresar, ¿no? Decir que me arrepiento, claro, expresar ese arrepentimiento, ¿no? Decir, bueno, y puesto que expreso que me estoy arrepintiendo porque reconozco que está mal, me hago responsable, ¿no? Acepto la responsabilidad, ¿no? claro, Le doy cara, ¿no? Eso es muy difícil, muy duro, hay que vencerse a uno mismo y de las batallas más grandes en la vida, más heroicas que pueden haber, la primera es vencerse a uno mismo. sí, Esa es la gran heroicidad primera que uno puede hacer, de verdad. Ese es, si quieres compararlo con dar la vida, bueno, esa es la primera gran heroicidad, vencerse a uno mismo, ¿no? Y uno claro, tiene la oportunidad de hacerlo diariamente, si quiere, ¿no? Entonces, cuando uno ya se hace responsable precisamente de ello, arrepentirse de corazón, ¿okay? Es el siguiente paso natural, digamos, ¿no? Y por lo tanto, pedir perdón. Viene ya el acto, ¿no? De pedir perdón. Y en ese pedir perdón, a veces, dependiendo de la magnitud o lo que ha sucedido, hay que tratar de restituir en la medida de lo posible, ¿no? Que sea real, que sea posible, ¿no? Y restituir precisamente de, ok, pongo mi parte, armo un plan, ¿no? Digo, ok, voy a hacerlo de esta manera, etcétera, ¿no? Y precisamente en una relación, ¿no? En una relación de pareja, ya que estamos hablando de la pareja, hay que formular bien esa disculpa, por ejemplo, ¿no? Después que hemos pasado por este proceso, ¿no? De aceptación, ¿no? De expresar arrepentimiento, de aceptar la responsabilidad, de arrepentirse de corazón, de pedir perdón, ¿no? Pero ese pedir perdón uno tiene que formular bien la disculpa a claro, la persona que queremos que nos perdone, por ejemplo. claro. Porque hay que ser muy cuidadoso porque se nos pueden escapar cositas, ¿no? Cositas como, por ejemplo, la famosa palabra de pero. Sí, me equivoqué en esto acá, y hice esto mal, pero. Sí, es Entonces, verdad, exactamente, esa palabra no debe existir en el vocabulario de nuestra sí, porque disculpa. ya lo estás condicionando. Exactamente, exactamente. Entonces, precisamente uno tiene que disponerse, tanto en la formulación, corporalmente inclusive, ¿no? Tu lenguaje corporal tiene que hablar es decir, te sientas a conversar o te echas lo que quieras, pero dispones tu atención con la persona, no es que Claro, estás cocinando y dices, oye, por si acaso, discúlpame esto acá, ¿no? Y sigues haciendo, eso no es, pues, precisamente, así es. un buen Entonces, tiempo. así es. Y en una relación de pareja también, por ejemplo, cuando uno está formulando la disculpa, también preguntar qué es lo que te afectó, ¿no? De que lo que hice, en qué te dolió, ¿no? De lo que hice. Cuando uno es bien específico o en conjunto, porque la otra persona está dispuesta a perdonar, pero cuando los dos trabajan en ello, por ejemplo, es bien interesante porque mientras más puntual o mientras más comienzas a desatar ese nudo y ver qué es lo que le afectó a la persona, ¿no? Claro, Puedes entender mejor por qué le dolió tanto, ¿no? Está relacionado con un evento en su vida, lo que fuera. Entonces uno toma conciencia de sus propias acciones, sus palabras,
y se va midiendo, ¿no? Va siendo cada vez más responsable para tener una relación mejor, precisamente porque yo valoro a la persona que tengo por compañera, etcétera, y por ello quiero construir esa relación, tratando de entender, ¿no? Cómo he ofendido, digamos. Claro, todo esto suena ideal, suena bonito, ¿no? Pero es difícil. Es difícil de vivir, pero por lo menos hay que saber que hay caminos, ¿no? Claro. No, Entonces, y finalmente la restitución también acá es muy importante, ¿no? Porque efectivamente uno cuando trata de restituir algo, y sobre todo una relación de pareja, tiene que ponerse un plan, tiene que poner no sé, voy a poner una tontera, ¿ok? Que muchas veces se escuchan, ¿no? Dejé la tapa del inodoro abajo, ¿no? Y la otra persona, te dije que no dejes la tapa del inodoro abajo, ¿no? La pelea por la tapa del inodoro que no la dejó abajo, el otro que sí, que no, etcétera. Entonces, ok, voy a planificar, cada vez que voy al baño, termino, ¿no? Y la pongo abajo, ¿no? Y así, o sea, la levanto y la pongo abajo. Suena una tontera, pero esas tonteras, o sea, no sé, sí, pues, dejaste la puerta, cuando sacaste la basura, no le pusiste bolsa al, al tacho de basura. Y siempre es lo mismo, ¿no? Ya, esas tonteras te van sumando. van sumando. Entonces, tengo que armar un plan de una manera, una restitución, ¿no? Por decir una manera. Entonces, si no te lo acuerdas, lo escribes, ¿no? Te lo escribes, lo pones en tu teléfono que te lo va a recordar, por decir algo, ¿no? Sí, Poner la bolsa siempre después que la saco, etcétera, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que uno tiene que, de verdad, programarse, tomárselo en serio. Porque precisamente esa restitución, en la medida de lo posible, como digo, si uno no se lo toma en serio, ¿no? La otra persona va a ver que no estás arrepentido, ¿no? sí, Y sí. efectivamente, si uno no se lo toma en serio es porque en el fondo están prevaleciendo estas vanidades, soberbias, orgullos, que no nos están permitiendo, ¿cómo se llama?, ir al fondo del problema y arrepentirnos de verdad, ¿no? Entonces aquí también hay una experiencia de libertad, porque precisamente el que es perdonado, ¿no? Eh, la experiencia de ser amado, de ser, de no estar solo, de que te quieren, de que, no, es fascinante, ¿no? Fascinante, o sea, es mi propia experiencia, de mi propia experiencia de haber pedido perdón y haber encontrado reconciliación con Dios, con los demás, yo puedo hablar también de mi propia experiencia, es hermosísimo, una experiencia de libertad y de paz interior, ¿no? De haber sido perdonado. Mira, te pongo un ejemplo bonito que lo vi alguna vez en un video, ¿no? Creo que en Facebook, en fin, ya la gente lo va a haber visto quizás, de un criminal que había matado a un montón de niñas, ¿no? Y 50 más o menos, ¿ok? Entonces ya estaba en la corte, los padres estaban ahí sentados atrás, imagínate, le gritaban de todo le gritaban. Entonces, se acercaban hacia la parte de adelante del juzgado y contaban pues un poco qué había pasado, cómo había destruido la vida este señor que estaba ahí. Y todos terminaban siempre diciéndole pues que era un miserable, que se, nada, pues, que se va al infierno, cosas terribles le decían, ¿no? Y ahí apareció un señor, eh, uno, de medio de las 50 familias que estaban ahí, que le dice, vea, yo soy cristiano, yo toda mi vida he tratado de creerle al Señor, no era católico este señor, pero igual cristiano, tratando de vivir lo que el Señor me enseñó, y yo lo perdono, ¿no? Y veas, lo perdona ahí frente a todos, y el criminal, cuando todos le decían estas barbaridades, ponía pues una cara adusta o se reía, ¿no? Etcétera. Pero cuando este señor le dice que lo perdona, el tipo se arrancó a llorar, el criminal ¿no? Que puede ser un psicópata, lo que quieras, pero lo quebró. O sea, se arrancó a llorar y lo quebró. ¿Te das cuenta la fuerza del amor? O sea, que por más que sea un corazón duro, si quieres, ¿no? Un psicópata, lo que quieras, el tipo que lo perdona lo destruye, digamos, por decirlo de una manera, lo destruye de manera bonita, ¿no? Pero eso es precisamente, ¿no? La libertad que uno experimenta, que te perdonen, o sea, te,
de alguna manera es una lanza de amor que te traspasa, ¿no? Y te abre pues a esa dimensión de Dios, digamos, ¿no? Y eso es lo que uno descubre cuando pasa por todo este proceso difícil de arrepentirse, de asumir la responsabilidad, etcétera, ¿no? De verdad que la libertad que uno obtiene es grandísima, ¿no? Y de hecho, Claro, aliento, digamos, ¿no? A hacerlo por más que sea muy duro y muy difícil, ¿no? qué bonito. Y por terminar, Javier, si de los que nos están oyendo, alguien podría estar peleado con Dios, tú sabes que hay gente que si perdieron a un hijo, si se les vino una enfermedad maligna, cualquier cosa que sea así exagerado y triste, culpan a Dios que por qué Dios les hizo eso. Entonces, ¿a ellos qué les dirías? Mira, primero le diría, a ver, ¿por qué específicamente qué es lo que ahí he puesto los dos libros que recomiendo en el comentario? Yo diría, ¿por qué es que eh, le guardo tanto recuerdo a Dios? ¿En qué específicamente, no? ¿Qué emoción, qué hecho, qué es lo que me provocó, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo primero diría que estas personas traten de identificar qué es lo que específicamente me llevó a la lejanía de Dios, ¿no? O sea, qué es lo que hizo Dios o qué es lo que dejó de hacer Dios específicamente para que yo me haya ofendido, ¿no? Claro, Entonces, una vez que identificamos eso y le ponemos nombre, porque a veces lo dejamos ahí en una nube, pues, ¿no? Y no se vuelve algo medio borroso. Le ponemos nombre, con ayuda de otro quizás que nos ayude a categorizar mejor, porque hay que salir de uno mismo, comentarle, mira, esto es lo que Dios dejó de hacer o me hizo, ¿no? Y de repente no estamos viendo ciertos ángulos que precisamente han sido para algo más grande, que al final me va a llevar a algo más grande. sí, Entonces, muchas veces la ayuda de otra persona ayuda a mirar esos otros ángulos y ver precisamente que Dios sí ha estado presente, ¿no? Y que Dios en realidad no lo ha hecho o lo ha permitido no para hacerme un daño, sino para ser una persona más de un corazón más grande, ¿no? O para ayudar a sí, otros, ¿no? sí, Lo pondría de esa manera. qué bonito. Millones de gracias, Javier. Si quieres, cerramos con una oración. Millones de gracias por esta charla tan bonita. ¿Y aún nos queda otra más o ya no? ¿Cómo es la cosa? Estoy un poco Sí, perdida. mira, viendo un poco el calendario, este, nos quedan dos. Ok, el, perfecto, el 19 y el 26. Yo voy el perfecto. 29, ¿no? Entonces todavía queda. Ok. Entonces, Bueno, tú haz una oración. Quiero que pidamos mucho por la hija de una compañera de Unidos en Oración que al parecer tiene cáncer, pero no logran entender a dónde lo tiene. ah, Entonces, caramba, niña y por toda la familia y por todas nuestras necesidades. muy bien. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estás presente en medio de nosotros. Nos iluminas en esta reflexión para poder introducirnos más en el perdón, para poder descubrirte en esa libertad, en ese amor que nos ofreces a través de perdonar y a través de pedir tu perdón y pedir el perdón que nos sana. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que sanes nuestro corazón, que de verdad cures nuestras heridas, también abras el corazón a las personas que lo tienen encerrado por estas esclavitudes que no permiten abrirse al perdón. Te pedimos que también el Santo Espíritu, por esta persona, por esa niña que sufre, ¿no? De este cáncer, para que tú mismo actúes, la libres de todo mal, de la enfermedad. Santa Madre, te queremos pedir que nos sigas acompañando, acompaña especialmente a quienes hemos sufrido en este tiempo de pandemia. Te pedimos que, como hijos tuyos que somos, que nos atiendas, que nos lleves la mano de tu Hijo para que Él vaya sanando las heridas que hemos podido sufrir en este tiempo. Que así sea. Amén. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Millones de gracias,
Javier y a todos los que se conectaron con nosotros. Y bueno, nos vemos el próximo lunes y cualquier cosa nos hablamos para coordinar. Perfecto. Muy bien. Y si alguno tiene un tema, suéltelo Sí, ahí. yo al inicio que por favor nos ayuden con un elenco para tener una idea de qué quieren que tú toques. Muy bien. Dios los Sí. bendiga a todos. Un fuerte Igual abrazo. a todos, chao. Chao.